Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés Estién Mesa Rodríguez. Soy ingeniero electrónico de la Universidad Nacional del Callao. Actualmente me dedico como docente y coordinador de la concentración de señales e imágenes de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En mis ratos libres apoyo a la comunidad de Internet de las Cosas y a la comunidad de Tiny Machine Learning. Parte de los proyectos en los cuales trabajo, tengo dos principales en la cual trabajo en el área de Tiny Machine Learning. Uno es la detección de la respuesta colorimétrica de una prueba basada en ELISA para detectar si una concentración tiene huevos de fasciola. Ok, ¿cómo desarrollamos este proyecto usando Tiny Machine Learning o cómo lo incluimos? Bueno, la técnica tradicional es una ELISA convencional. Utilizamos unos equipos de espectrometría para ver, digamos, cuál es el rango colorimétrico que expresa más, digamos, la concentración de fasciola. En este caso vendría a ser un color amarillo. Los laboratorios tradicionales utilizan un equipo que miden ese valor de amarillo, cuánto más de amarillo con respecto al base. Eh, para eso, digamos, hay unas pruebas que se usan tradicionalmente en laboratorios. Nosotros estamos incluyendo unas cámaras cuyo core es una SP32 CAM. Tomamos una foto, justamente estas pruebas, estas pipetas. Tomamos la foto y por procesamiento de imágenes inferido en el SP32, segmentamos, tenemos la región de interés de estas pipetas que tienen la muestra de color amarillo, y lo que hacemos es utilizar técnicas de Machine Learning como Super Vector Machine, que ahora estamos probando, y nuestra siguiente etapa es probar el algoritmo de Deep Learning. Estamos utilizando herramientas como Scikit-Learn, como TensorFlow Lite, y la forma, digamos, en la cual nosotros procesamos la data es usando Edge Impulse, ¿no? Por un lado, con Scikit-Learn utilizamos Eloquent, que nos permite justamente inferir el modelo en SP32CAMP, y Edge Impulse, que nos permite también trabajar en esa parte, ¿no? Son dos orientaciones que estamos trabajando en el área de Tiny Machine Learning para este proyecto. El segundo proyecto es un proyecto multidisciplinario que se ganó aquí en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en la cual una de las problemáticas era poder conocer cuál es el volumen de los tachos que se tienen en el campus universitario. Entonces, en aras de poder conocer a qué hora o en qué momento se requiere urgencia para poder retirar tal vez cuando un tacho se encuentra eh, en- cercano al 70% del volumen total, eh, necesitamos saber esta alarma, ¿no? Por otro lado, también queremos proporcionar, digamos, una manera de concientizar a la comunidad universitaria de poder segregar correctamente, ¿no? Segregar correctamente quiere decir de que en los tachos que están orientados, por ejemplo, a solamente para desechos orgánicos, no colocar, por ejemplo, botellas o papeles, porque uno está orientado para un objetivo, que es solo material orgánico, y el otro está orientado, por ejemplo, para residuos generales, ¿no? Y es ¿cómo estamos incluyendo Tiny Machine Learning acá? Bueno, acá estamos utilizando una Raspberry Pi. La Raspberry Pi con su cámara. Estamos, digamos, tomando la foto justamente del contenido de estos tachos, procesándola justamente con un algoritmo de Machine Learning, y también acompañado de ciertos sensores como sensores de distancia, un arreglo de sensores de distancia que está dentro del tacho, que nos proporciona, digamos, en todo momento cuál es el volumen, ¿no? del tacho. También hemos incluido algunos otros sensores, como por ejemplo el sensor de movimiento, que nos indica cuando el tacho está abierto o cerrado, y también una pantalla que estamos utilizando, que es una e-paper, que nos permite un ahorro energético, que nos brinda un mensaje del contenido del tacho, ¿no? Del estado del tacho, ¿no? Finalmente, esto estamos acompañándonos de una dashboard que permite a los tomadores de decisiones saber en tiempo real cuáles son, digamos, los tachos que más requieren atención, ¿no? Aquí estamos utilizando una tecnología basada en LoRa para interconectar los tachos y, bueno, un servidor basado
en el gateway Dragino, ¿no? Esos son los dos proyectos que estoy trabajando actualmente con Tiny Machine Learning. Y ahora, por otro lado, el Tiny Machine Learning es un campo súper, súper grande que ahora se están vendiendo con fuerza. Por un lado tenemos, por ejemplo, los software de prototipado rápido, Teachable Machine, tienes Edge Impulse. Sin embargo, también hay herramientas que están tomando bastante fuerza a nivel profesional, como por ejemplo las herramientas de AI embebido de Steam Electronics. Tienes, por ejemplo, el Nano Edge, em, que por ejemplo es una excelente herramienta, o el Cube AI, que también te permite trabajar justamente con, digamos, tú creas tu modelo en TensorFlow Lite y ese TensorFlow Lite lo convierte justamente, ya sea firmware directamente, el punto .binc, o digamos un proyecto para el Cube IDE, ¿no? Que es el IDE de programación de los Steam Electronics, ¿no? Este es un poquito más profesional en esta parte, que es la segunda etapa que queremos abordar. Em, Aparte también que Steam Electronics cuenta con las librerías de DCP, de CMSIS, que te permite, por ejemplo, también optimizar bastantes cosas, ¿no? Eh, CMSIS para la parte del DCP, del filtrado, con los filtros FIR, IR, bueno, la gente de ingeniería conoce, y por la parte del Machine Learning vivido, justamente implementarlo con estas herramientas del Nano Edge, ¿no? Por otro lado, también el Tiny Machine Learning no solo abarca, por ejemplo, la parte de microcontroladores, también está abarcando bastante a lo que son FPGAs. Hay una librería que ha creado el CERN, por ejemplo, que te permite convertir tu código que escribes en TensorFlow, lo conviertes, por ejemplo, a HLS, ¿no? Código HLS, que te permite de ahí meterlo en un FPGA, ¿no? Un Spartan 6, etcétera, ¿no? Hay un montón de tarjetas que se puede trabajar, ¿no? Entonces, de esa manera, poder de alguna manera inferirlo en FPGAs, ¿no? Entonces, por un lado tenemos microcontroladores con Eloquent, que es una librería generalmente para prototipado, que trabaja con todo lo que es microcontroladores de 8 bits y también 32 bits, pero con 8 bits trabaja bastante bien. Tenemos otra herramienta profesional que es el Nano Edge y el Cube AI de Steams. Y por el otro lado tenemos la librería HLS for ML, ¿no? Que te permite inferir em, en FPGAs, ¿no? Y bueno, el futuro del Tiny Machine Learning está empezando, porque acá hay otro concepto súper importante que es el knowledge distillation, que justamente cómo podemos a tu modelo que tiene un peso X, cómo podemos hacer que pese de forma liviana, ¿no? Entonces, em, se puede utilizar técnica de cuantización, por optimización de las variables, em, etcétera, ¿no? Ponerle, por ejemplo, dropouts a tus redes neuronales. em, y bueno, ahí hay otras formas también de cómo trabajar lo que eso, de hecho, es un campo, ¿no? En el Tiny Machine Learning, eh, como el nombre mismo dice, es Machine Learning chiquito, Machine Learning embebido. Los sensores, una infinidad de sensores que puedes trabajarlo. Si trabajas un sensor, es una variable. Esta variable con una frontera de decisión lo puedes separar. Si tienes dos sensores, son dos variables, hablamos ya de un plano. Si tenemos tres variables, tres sensores vendría a ser tres variables, teníamos un plano de tres dimensiones, porque cada variable es una dimensión. Si tenemos cuatro sensores, tendríamos un plano de cuatro dimensiones. ¿No? ¿Cómo podríamos representar algo de cuatro dimensiones, ¿no? Entonces ahí ya no se puede plotear, y si así sumamos más variables que representan sensores, tendríamos un espacio de n dimensiones, que la lógica clásica em, digamos, utilizando el clásico switch, el clásico if, ya no tendría, digamos, tanto poder ahí, ¿no? Porque tenemos un espacio n dimensiones, n dimensional,
que requerimos crear un hiperplano que separe justamente las clases que tú quieres trabajar, ¿no? En ese sentido, se tiene que trabajar, digamos, con modelos de Machine Learning o por otro lado con Deep Learning, que te permite trabajar, por ejemplo, proyectos, ya sea clasificación, ya sea regresión de n dimensiones, ¿no? Em, Finalmente, usando herramientas como TensorFlow, Scikit-Learn o PyTorch, te va a crear un modelo, pero finalmente este modelo, ¿cómo lo metes en un microcontrolador que tiene, no sé, a ver, en algunos casos 2 kilobytes de RAM, o por ahí 16 kilobytes de RAM, 32 kilobytes de RAM? La lógica debería ser bastante particular para estos casos, ya que si lo comparamos con una computadora que puede tener 16 GB de RAM, bueno, no hay punto de comparación, ¿no? Entonces, el Tiny Machine Learning es un buen campo que puede tener un montón de aplicaciones a la realidad peruana. Ya se está trabajando bastante en la industria. Por ejemplo, el clásico proyecto es las vibraciones. Por ejemplo, un motor que, bueno, los motores pueden funcionar para cualquier tipo de campo, pero cuando falla, tienen un movimiento particular, ¿no? Si de alguna manera tú pones un microcontrolador de 8, 16, 32 bits, más un sensor, un acelerómetro, por ejemplo, dependiendo de las vibraciones, del comportamiento de las vibraciones, uno puede detectar si es que está bien o mal el motor, ¿no? Pues en la parte biomédica, por ejemplo, sensores de movimiento a través de acelerómetros, por ejemplo, pueden ayudarnos a ver la postura de una persona, si la persona que ha tenido, por ejemplo, un accidente cerebrovascular puede, eh, si su ejercicio que le ha dado el fisioterapeuta lo está haciendo correctamente, o por ahí, por ejemplo, puedes crear wearables para poder detectar si tienes alguna arritmia, ¿no? Con un ECG. Tenemos ECG, sensores de ECG, pero finalmente estos sensores tienen ruido, se le aplica un proceso de DCP, de filtrado, y después esa data pura tienes que meterla otra vez ventanas, y cada ventana la analizas para ver si tiene un cierto patrón, ¿no? En Machine Learning, por ejemplo, uno de los mejores modelos tenemos Random Forest o XGBoost, que te permite justamente detectar si hay alguna anomalía, ¿no? Por otro lado, con Deep Learning ya te lo hacen. Las aplicaciones son bastantes, generalmente es para trabajar con microcontroladores en el área de Machine Learning embebido, que te permite crear wearables, por un lado, te permite crear, por ejemplo, aplicaciones, porque también dentro del Tiny Machine Learning te permite crear aplicaciones embebidas para, ya sea para celulares, por ejemplo. Em, hay dos conceptos aquí que entran, que es el Edge, y tenemos, por ejemplo, el Tiny Machine Learning. Generalmente el Tiny Machine Learning es crear modelos para microcontroladores y procesadores. Em, y el Edge, por ejemplo, es no depender tanto del Internet, ¿no? De la nube, porque por la latencia en algunos casos se requiere que se maneje offline, ¿no? Y generalmente estos conceptos se trabajan bastante conjunto porque los proyectos de Tiny Machine Learning se requiere que los modelos corran dentro del microcontrolador, ¿no? De una manera offline, ¿no? Pero si tiene la posibilidad de conectarse a Internet, genial, genial, ¿no? Pero si no tiene la opción de conectarse a internet porque estás en una zona rural, el algoritmo de Machine Learning debería de trabajar bastante bien, ¿no? Y también tener una especie de data logger como para que después lo puedas trabajar ya desde una computadora gozando con todo el potencial que te da el Tiny Machine Learning, ¿no? Bueno, ese era todo el video que quería mostrar. Muchísimas gracias por la invitación. Como parte de la comunidad de Internet de las Cosas de Perú, estoy abierto para cualquier tipo de colaboración en el sentido de asesorías por ahí o consejos dentro de esta área. Eh, es como mi alma es de ingeniero, entonces siempre esta parte me gusta promover bastante. Así que le deseo muchísimas gracias y que puedan entrar en este mundo del Tiny Machine Learning que tiene bastantes aplicaciones. Nos vemos.